Saludos y bendiciones que les habla el pastor Silva de Santiago de Chile, Iglesia Imperio del Mesías. Es una buena mañana para poder estar conectados juntos. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, te honramos y te pedimos que esta tarde, esta mañana, sea una mañana de reino, una mañana de bendición, de coinonía, una mañana donde el hermoso Espíritu Santo sea grandemente en cada corazón, donde Cristo sea glorificado. Te damos gracias por todo lo que tú haces y todo lo que tú harás en el poderoso nombre de Jesús. Yo te pido, Padre, fuertemente hoy por sanidad en el nombre de Jesús. Cada uno que esté conectado pueda recibir, Padre, de tu palabra, de la unción, de todo lo que tú tienes para ellos en esta mañana, y sea una mañana de rompimiento, una mañana de bendición, donde el Espíritu Santo fluya de gran manera, Padre. Si alguno está enfermo, por fe declaramos sanidad, Padre amado, sujetamos todo espíritu inmundo a la obediencia de Cristo, y hoy sea una mañana de bendición. Padre, te damos gracias por todo lo que tú haces y todo lo que tú harás. Te damos gracias porque tú eres Dios, y es la intención original, Padre, es que podamos llegar a tus caminos y poder ser salvos por medio de la fe. Amén. En el nombre de Jesús te honramos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Saludos a todos los que nos ven. Es una mañana de bendición. Recién habíamos comenzado un video hace unos pocos minutos atrás, pero tenía un problema porque no aparecía. Entonces duró como 5 minutos, lo tuvimos que borrar porque no aparecía en ningún servidor, como que no estaba. Así que por eso empezamos este otro video de nuevo, pero estamos comenzando. ¿Ven? Le damos saludo a todos los que nos ven, a todos los que nos saludan. Angélica Rivera, seas bendecida en el nombre de Jesús. Francesca Ruiz Silva dice, conectada desde la comuna de San Joaquín, presente junto al hermoso Espíritu Santo. Amén. Muchas bendiciones, Francesca, seas muy bendecida. Es un tiempo de bendición. Saludamos a todos los que nos ven. Los diáconos sean bendecidos. Alicia Piña Astorga sea bendecida. Carla sea bendecida. Eduardo Ruiz sea bendecido. Esther sea bendecida. Carol sea bendecida en el nombre de Jesús. Janina sea bendecida. Carmen Rosa Cárdenas sea bendecida en el nombre de Jesús. Y bueno, tantos otros que a lo mejor no he dicho el nombre. Berta sea bendecida. Gina Caterín sea bendecida también, nos estaba mirando. Un tiempo de mucha bendición. A ver, vamos a ir a la palabra de Dios que nos convoca hoy. Es una buena mañana. ¿Ven? Vamos a leer la hermosa palabra de Dios y vamos a hablar en ella. Por favor, lea la palabra de Marcos 27 hasta el 33. Marcos 27 hasta el 33. Amén. También los saludan desde Perú, desde Argentina. Marcos 11:33. Perdón. 11:31. Sí. Del verso 27 al 33, eso quería decir. Saludos a los pastores hijos, sean muy bendecidos en el nombre de Jesús. Ya, Marcos 11:27. Volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. ¿Sí? Amén. 28. Y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? 29. Y Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta, responderme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. Verso 30. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. 31. Sí. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? 32. Y si decimos de los hombres, pero también al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Y el 33, ¿dónde los vamos a detener para poder explicar? Así que respondiendo, dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo os digo que
¿con qué autoridad hago estas cosas? Amén. Hoy día vemos algo muy impresionante en muchos lugares, que vemos muchos lugares llenos de la palabra de Dios. O sea, usted puede encontrar muchas iglesias llenas de la palabra de Dios, muchos lugares, Biblia en todas las casas, no sé, Biblia abierta en el Salmo 91, donde están abiertas a veces por cábala, a veces por respeto, otras veces por tradición, otras veces por cualquier motivo, ¿verdad? Pero no entendemos lo que en ella es, no entendemos lo que es la Biblia, no entendemos cuántos libros tiene la Biblia, por qué fue escrita, por qué fue editada, cuándo fue editada, cuáles son los profetas mayores, los profetas menores, los libros poéticos, los libros históricos, los libros que tienen no sé, en diferentes porciones de la palabra. Esto se aprende a través de estudios, ¿verdad? Pero es importante que toda la palabra debe ser dirigida por el Espíritu Santo. Si no, la palabra no es dirigida por el Espíritu Santo, entonces entraremos en palabra de hombre. Entonces el Evangelio no es como yo quiera decirte o como tú quieras aprenderlo, sino como Cristo lo da. Y esto lo dejó Cristo a través de sus propias enseñanzas y a través de sus propios dichos y sus propios hechos. Amén. El Evangelio no es decir, sino que es decir y afirmar. Vaya al 4:18 de Mateo. Hoy día entonces vemos muchos líderes religiosos que tienen mucha palabra, mucho y enseñan mucho, pero al final del día no saben de quién tienen la autoridad. Y eso pasa muchas veces. ¿Por qué? Porque se perdió el temor. Dentro de la iglesia se perdió el temor. Dentro de las personas que llevan la palabra se perdió el temor. Porque acá vemos que dice, volviendo entonces de Jerusalén, estamos leyendo 14 verso 27 estamos leyendo el 27 de Marcos. Dice, volviendo entonces a Jerusalén, andando por el templo, vinieron los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos. O sea, habían diferentes niveles de personas que podían enseñar. Uno eran sacerdotes, uno eran escribas y uno eran ancianos. O sea, tenemos tres clases de personas que ya llevaban la palabra. Entonces, esto no es que todos los que llevan la palabra son pastores, ¿me entiendes? Todos los que llevan la palabra son sacerdotes o todos los que llevan la palabra son de algún título. Y esto yo quiero que tú lo entiendas, porque esto también hace alusión a los tiempos de hoy, ¿me entiendes? Entonces hay mucha gente que dice, ya yo soy pastor, por decir algo. Otro dice, yo soy líder, por decir algo. Y otro dice, yo soy sacerdote. Otro dice, yo soy anciano. Entonces, ¿qué es lo que está en común en ellos? Que tienen la misma creencia, en este caso, tienen la misma creencia, tienen la misma enseñanza, pero el nivel de autoridad es la distinta. ¿Me hago entender? Aquí. Entonces ellos fueron a increpar a Jesús, que por qué Jesús hacía tantos señales y tantos milagros. Porque muchas veces las personas tienen la palabra, pero no hay autoridad. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Que cualquiera puede predicar. Cualquiera puede predicar, cualquiera. Porque hasta Satanás se sabe toda la Biblia. ¿Me entiendes? Se puede saber todos los versos. De hecho, cuando te tienta Jesús en el desierto, le habla con palabras bíblicas. Pero no hay autoridad en él. ¿Me hago entender? Entonces, lo importante es que no solo tener una palabra escrita, ni escondernos atrás de una palabra escrita, sino que poder tener una palabra viva. Y esa es la diferencia entre la religión y el reino. Muchas veces nosotros nos escondemos detrás de una palabra. Ejemplo. Y sabemos pues que todos los que... lea, por favor, ¿qué iba a leer? Mateo 4:18. Mateo 4:18, mire, vamos a ver lo que dice. Esto lo he leído siempre porque es un buen recordatorio de lo que Cristo hizo y enseñó. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Eran pescadores. Entonces estaban, ¿qué haciendo ellos? Haciendo algo. ¿Me entiendes? Estaban moviéndose, eran pescadores. Pero Jesús se les revela en el verso 17, en el anterior. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces comenzó a predicar y a decir. Son dos manifestaciones distintas, no es lo mismo. Entonces hoy día nosotros tenemos que hay falta de fe en el liderato, en el liderazgo. Entonces cuando hay falta de fe en el liderazgo, ¿cómo entonces un liderazgo puede ser efectivo? ¿Me entiende? Usted dice, pastor, yo no soy líder. Usted me dice, pastor, yo no soy líder. Bueno, supongamos que usted no es líder, pero yo le voy a enseñar ahora que usted sí es líder.
Y usted dice, pastor, pero es que yo estoy recién conectado, yo estoy recién siguiendo las transmisiones. Por ejemplo, hablemos de personas que están recién caminando en este lugar ministerialmente, que tú puedes estar conectada o conectado. Entonces tú dices, pastor, yo llevo la palabra y estoy en su iglesia, pero no en mi iglesia, en la iglesia de Cristo, nosotros manifestamos eso. Entonces usted dice, yo tengo 3 meses en la iglesia, 2 meses en la iglesia, y como yo ya soy líder. Muy simple, porque usted es la persona que lleva esa palabra a casa, usted es la que lleva esa palabra a sus hijos. Entonces usted ya es líder de sus hijos. Yo no soy líder de sus hijos porque sus hijos primero no me conocen, segundo nunca me han oído, tercero yo no voy a ir a mandarlos porque ellos no van a responder a lo que yo les hable, porque ellos van a responder a lo que tú les digas. Entonces el líder en casa eres tú, no yo. ¿Me entiendes? Entonces yo puedo guiarte a ti para que vosotros podáis guiar tu casa. Entonces esa es la importancia de la palabra, porque muchas veces vemos al Dios tan lejano y muchas veces tú te conectas a iglesia o vas a iglesia y dices, es que Dios te va a bendecir, sí, pero primero dígame dónde está Dios, dónde se manifiesta, cómo se manifiesta, cuándo se manifiesta y cómo es la autoridad que yo le puedo dar a Él en mi vida. Y que eso es poco que te dicen. Hoy día la gente dice, crea en Cristo mientras pueda ser hallado. Sí, pero dígame dónde está. Dígame cuándo el Cristo me va a oír. Dígame, enséñeme cómo yo busco a Cristo. Enséñeme cómo yo hago las cosas. Porque hoy día mucha gente que está predicando, pero sin un sustento. No hay algo que puedan enseñarte y guiarte y dejarte eso por herencia. ¿Me hago entender? Entonces vemos esa diferencia que nosotros no entendemos muchas veces cómo llegar allá, porque hay tanta piedra de tropiezo entre medio. Gente, ¿cuál es la piedra de tropiezo? Gente que lleva la palabra, pero va en contra de la palabra. ¿Me entiende? Entonces, pastor, alguien puede llevar la palabra e ir en contra de la palabra, claro, millones de personas, porque la palabra escrita sin revelación sigue siendo una palabra escrita, pero más cuando tú eres guiado por el Espíritu Santo y caminas con un temor y temblor, entonces ahí es donde la palabra es revelada, es allí donde viene la revelación. ¿Me hago entender? Porque hoy día mucha gente puede leer la palabra, o tú te puedes meter en estudios bíblicos con gente que ni siquiera cree en Dios. Yo he visto iglesias que pastores han cerrado sus cortinas y han dicho 25 años abierta esta iglesia y nunca creí en Dios. Entonces es importante, querido amigo y hermano, que nosotros podamos predicar y hacer, predicar y hacer. Jesús decía y predicaba y hacía, predicaba y enseñaba. Entonces no es solamente llevar algo como un recordatorio. ¿Por qué? Porque para eso mucha gente lleva una virgen colgando, muchas veces lleva un Cristo colgando, muchas veces lleva algo colgando, porque llevan un recordatorio, ¿me entiendes? Pero nos llevan al Cristo vivo, porque Cristo ya no está en un amuleto, Cristo está vivo. Entonces cuando Cristo está vivo, hay un temor que tú debes presentarle al Cristo, hay un temor que tú debes presentarle diariamente. Y es allí la diferencia entre lo verdadero y lo falso. Es allí la diferencia entre uno verdadero y uno falso. Por eso dice, me seréis testigos. Pero un testigo verdadero es aquel que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Vamos a leer Hechos número 1.8, por favor. Hechos 1.8 y después se va rápidamente para Amén. Mateo 7.21. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Entonces muchas veces la gente se confunde con una llenura de palabra y una llenura del Espíritu. Son tantas diferencias entre la llenura de la palabra y la llenura del Espíritu. Es una diferencia enorme, enorme. Porque el que no tiene discernimiento, el que no conoce, es por eso es que nosotros no sabemos realmente decir si estamos en las cosas de Dios o no estamos en las cosas de Dios. Usted hoy día le pregunta a una persona que está en la iglesia, le dice, en sus 2 años de congregarse usted en una iglesia, usted debe saber quién es. Usted le pregunta cuántos libros tiene la Biblia, no tiene ni idea de nada. Yo traigo a mi hijo de los 4 o 5 años y ya saben cuántos libros tiene la Biblia, porque al papá se lo ha enseñado, y no porque sea pastor. Yo antes de ser pastor le enseñé a mis hijos eso. Entonces, ¿por qué? Porque debe haber un entendimiento, debe haber un esfuerzo. ¿Dónde está tu esfuerzo hoy? ¿Qué estás haciendo en estos tiempos de pandemia? Pastor, no tengo trabajo. Debería saber más de la Biblia porque debería estar leyendo la Biblia. Pastores que estamos acá, pero no hacen eso. ¿Por qué? Porque el tiempo de la gente no tiene trabajo, murmura.
Y después el pastor ora por ellos por trabajo, tienen trabajo y ni gracias dan. Entonces, ¿por qué? Porque no hay gratitud realmente, iglesia. La iglesia no tiene el lenguaje adecuado. La iglesia lo único que sabe es la religión. La gente se encuentra en la calle y dice, oye, ¿tú qué religión eres? ¿Tú qué religión eres? ¿Tú qué religión eres? Y cuando Jesús le preguntó, vamos a ver un texto bíblico que Jesús preguntó, ¿acaso qué religión es usted? No hay. Las personas no entienden de la palabra, no saben lo que es pecado, no saben lo que es transgresión. Eso es lo más básico que usted puede saber. Transgresión y pecado son dos cosas muy distintas. Transgresión y pecado son dos cosas distintas. Pecado es hacer algo en contra de la voluntad de Dios, no sabiendo que era pecado. O sea, tú puedes pecar sin saber, claro, puedes hacerlo porque no sabías que era malo eso que estabas haciendo. Pero hoy día nosotros tenemos que entender que transgresión es saber la palabra. Y cuando tú sabes ya esa verdad en ti, que estás haciendo algo mal, estás haciéndolo porque quieres hacerlo. Eso se llama transgresión. Eso es peor que pecar. ¿Me entiendes? Entonces, ¿por qué? Porque mucho se habla de que la palabra puede hacer cambios. Que la palabra, pero ¿cuál palabra? ¿Cuál palabra? Yo te digo, ¿cuál palabra? ¿Tú sabes cuándo se editó la Biblia por primera vez? ¿Tú sabes cuál fue el primer libro escrito? ¿Tú sabes cuál es el primer libro escrito de la Biblia? ¿Tú sabes cuál fue el último libro escrito de la Biblia? Son cosas que los cristianos deberían saber. Acá en casa, todo el que ha estado en casa tiene que tener un entendimiento mayor que estar en otro lugar, porque en esta casa se enseña mucho. ¿Me entiendes? Entonces, cuando nosotros estamos pegados a un buen maestro o una buena maestría, podemos ser buenos alumnos. Porque muchas veces la gente dice, pastor, es que la palabra tiene poder. Sí, tiene poder. Entonces explíqueme usted cómo los testigos de Jehová con la misma palabra andan engañando a la gente. Explíqueme eso. Explíqueme eso, cómo la gente que muchas veces no conoce a Dios y anda todo curado allá afuera, anda predicando la palabra. Explíqueme eso. Entonces, ¿por qué esas personas, si tienen la palabra, no cambian? Explíqueme usted cómo hay gente que anda engañando y se lo llevan para las sectas con la misma palabra. Explíqueme eso. Explíqueme cómo los mormones engañan a la gente con la misma... Ellos tienen su propia Biblia, pero engañan a la gente. Los adventistas dicen que el infierno no existe. ¿Me entiendes? Ellos vienen de Elena J. White, que es una falsa profeta. Entonces hay muchas cosas y ellos usan la misma palabra. Entonces, ¿cómo nosotros podemos decir que la palabra cambia? Porque es la palabra llena del poder del Espíritu Santo. Porque allí entonces la palabra es viva, eficaz y verdadera. La palabra de Dios, cuando hay un contristar, un arrepentimiento en el corazón, allí es donde la palabra es verdadera y eficaz. De lo demás va a ser una lectura, como una historia. Mucha gente dice, pastor, yo me he leído la Biblia 3 veces. Sí, se la puede leer 100 veces, pero si no lo hace con un corazón correcto, entonces usted tiene sabiduría de los hombres, no sabiduría de Dios. Y eso sale escrito acá y lo vamos a leer para que usted lo escuche. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque hoy día hay una confusión tan grande. Hoy día hay paradigmas, muchos paradigmas. Pastor, ¿qué es un paradigma? Es una mentira que se creyeron y la transformaron en una verdad. Es una mentira que se creyeron y transformaron en una verdad. Entonces hoy día hay gente que no sabe muchas cosas. Por ejemplo, si yo le preguntara a la mayoría de la gente, ¿usted sabe lavarse el pelo? A lo mejor usted ni siquiera sabe cómo se lava el pelo. Usted sabe aplicarse bálsamo, usted a lo mejor ni sabe cómo se aplica un bálsamo. Y usted dice, pastor, ¿qué tiene que ver eso con la Biblia? Tiene que ver, ¿sabe por qué tiene que ver? Porque es importante que nosotros aprendamos a poder estudiar de una buena manera, con un corazón limpio, con un corazón agradable a Dios. Entonces, cuando hay agradecimiento, entonces eso se manifiesta. Pero hay cosas que tú puedes hacer en tu vida diaria y a lo mejor siempre las has hecho mal porque nunca aprendiste bien. A eso me refiero. Por eso doy los ejemplos del pelo. Entonces mucha gente dice, pastor, es que yo me tinturo el pelo. Sí, pero ¿alguna vez te han hecho un examen de pH en el pelo? ¿Alguna vez te han mirado con un triloscopio el pelo? ¿Alguna vez te han dicho cómo se compone el pelo? No, nunca. No, por eso es que es lo mismo. Porque mucha gente va a una peluquería y no le enseñan nada. La gente va a una iglesia y le lee la palabra, pero no le enseñan nada. Porque hoy en día hay miedo de enseñar la palabra. La palabra no debemos tener miedo porque la palabra nos va a traer vida a nuestro espíritu. Nos va a traer vida en todo lo que hagamos. ¿Me entienden? Entonces es importante que nosotros podamos entender, comprender que la palabra es viva, eficaz y verdadera cuando está trazada de una buena forma. Jesús les dijo a estos discípulos
que llevaban una religión, ellos llevaban el Antiguo Testamento. Y Jesús les dice, yo tampoco les voy a decir de dónde traigo la autoridad porque ni ellos sabían. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me hago entender? Ahora miren, para que vea esto, vaya a Romanos 1, verso, a ver, ¿cuál está? El 14, 15, 16, lea el 21, por favor. Romanos 1:21. 1:21. Pero va a comenzar por el 18. Mire, vamos a leer el 18 y después vamos a saltar al 21. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Aquí qué está hablando? Está hablando que detienen con injusticia. Para ser injusto, usted debe saber la justicia, porque si no, no es injusto. ¿Me entiende? Porque tiene que tener un parámetro. Nadie puede ser injusto si no conoce lo justo. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque alguien no puede ser juzgado por algo que no sabe. Por eso todos tienen que oír el mensaje del Evangelio para poder ser juzgados. Si no, no puede ser juzgado. Porque si no, Cristo iría en contra de su propia palabra. No puede juzgar a alguien que no sabe por qué está siendo juzgado. Entonces, cuando él dice que lo injusto hace errar, es porque alguna vez aprendió lo justo. Lea de nuevo. Porque la ira de Dios se revela desde el principio. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Que detienen con injusticia la verdad. Entonces, ¿cuál es la injusticia? Vamos a ver Mateo 6:1. Sin dejar eso. Por favor. Amén. Mateo 6:1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. De nuevo, ok. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, la justicia de los hombres es muy distinta a la justicia de Dios. La justicia de los hombres me habla de venganza. La justicia de Dios me habla de orar por el que está caído o por el que me ha hecho daño. Entonces, cuando yo hago mi justicia, usted hace su justicia, usted está automáticamente haciendo algo que no va a tener recompensa del Padre. ¿Me entiendes? Por eso esto lo habla antes de ir a la oración modelo, que en Mateo 6:1 habla de la injusticia o de vuestra justicia, que en realidad es injusticia, y después del 9 para abajo está la oración modelo. Amén. Ahora vamos a ir a Romanos 1, verso 22. 21. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Amén. De nuevo, escuche por favor, mire, dice conociendo a Dios. O sea, por eso yo le estoy hablando algo diferente, ¿me entiende? Porque hay gente que no conoce a Dios, pero hay otros que conocemos a Dios. Hay otros que se les ha sido predicada la palabra. Yo me crié en una iglesia donde habíamos muchos jóvenes, y éramos niños, y después fuimos jóvenes más adultos, y yo le digo, de ellos no sé cuántos predican la palabra, porque todos ellos conocieron, vieron cosas en el Evangelio. Entonces, en mí produjo algo el Padre Celestial, que yo quería ver algo sobrenatural, quería ver milagros, quería verlo, porque yo lo había escuchado de la Biblia, había escuchado diferentes predicadores a nivel mundial hablar que estas cosas sucedían, y yo quería ver esas cosas, pero de una forma presencial. Y ahí me pongo a orar a Dios por ver estas cosas. Y en un tiempo que yo estuve también desordenado, que anduve en Egipto, por decir algo, y también conocí muchas cosas y no anduve haciendo cosas buenas. Entonces, en ese tiempo también es donde Cristo empieza a tratar conmigo, ¿me entiendes? Porque yo le cuento la verdad, no voy a decir, el pastor es caído del cielo, no. Entonces es importante que yo le pueda decir la verdad, porque usted, después cualquiera le puede contar algo y usted va a decir, pastor me lo dijo, amén. Entonces es importante que cuando nosotros entendamos esto, que hay cosas que están escritas para personas que ya saben la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. La verdad no es algo, es alguien. Lea de nuevo el verso 21, por favor.
Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Ejemplo, pastor, Dios hizo un favor sobre mi vida. ¿Qué hizo? Me sanó de la espalda, me sanó de una vértebra mala, me sanó de acá, me sanó de un lumbago crónico, me sanó de, no sé. ¿Y qué hizo usted? No, nada. No, nada. Le dije gracias. Pero es que gracias usted le da al médico, porque usted al médico le paga. Pero a Cristo usted no solamente le da gracias, usted se da en Cristo Jesús, porque toda su vida usted queda en un compromiso con Él, y en un compromiso que es adorarle, porque dentro de esa sanidad usted se da cuenta que eso fue real en su vida, y entonces usted se da cuenta que la salvación es mucho más real que la sanidad. ¿Me entiende? Entonces es allí donde nosotros nos respondemos muchas veces a lo que Cristo nos da, es allí donde nosotros nos quedamos. Entonces es allí donde nosotros no sabemos qué autoridad es la que servimos, y la autoridad es la autoridad de Cristo Jesús. Por eso Jesús dice, yo tampoco digo con qué autoridad hago estas cosas, porque hay cosas que no son reveladas para todos. Por ejemplo, un milagro lo puede ver cualquiera, sí, pero la unción del Espíritu Santo muchas veces cualquiera no la puede ver. Amén. Siga leyendo, 21. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, ¿en qué? En su propia sabiduría, ¿no? Que yo creo en Dios a mi manera, yo hago lo que yo quiero, yo creo en Dios a mi manera, porque la Biblia dice que Dios está en todos lados, la Biblia dice que yo lo busque de corazón nomás y todo. Entonces la Biblia no está, entonces cuando dice que hay que congregarse, cuando dice que hay que amar al prójimo, que hay que hacer la voluntad de Dios, que hay que dar una ofrenda, que hay que hacer un diezmo, que hay que hacer esto, eso no te sirve. No me sirve eso, porque eso yo no creo en esas cosas. Entonces usted cree en lo que usted quiere creer, no cree en la palabra. Porque si vamos a creer en la palabra, tenemos que entender que la palabra de Dios nos habla varias cosas. Entonces nos habla que tenemos que ser humildes de corazón, que tenemos que morir al yo, que tenemos que tener un corazón sincero, un corazón perdonador, un corazón de una acción buena, un corazón de coinonía, de juntarnos con los santos, de aprender con los santos. ¿Y qué son los santos? La propia iglesia. Siga leyendo, por favor. Lea de nuevo el 22. 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Entonces mucha gente hoy día es sabia. Hoy día la gente va a llevar, el otro día me asombraba porque había gente que había llevado a un señor que sabe harto de la Biblia seguramente, que un señor de barba aquí en Chile, y el otro día escuchaba comentarios y decían, es que este hombre sí que sabe, este hombre sí. O sea, si este hombre sabe, se congregaría en algún lugar. Ese hombre puede saber historia, pero sabe que la historia no le salva. La historia no le salva. Salfate puede saber mucho de la Biblia. El doctor no sé cuánto también sabe de la Biblia. Cualquier mequetrefe puede saberlo. Cualquier mequetrefe puede saber de la Biblia. Pero no cualquiera va a accionar y saber qué es la Biblia, qué es la verdadera palabra de Dios. Eso no lo sabe cualquiera, eso lo saben los hijos, eso lo saben los que están orando, los que están buscando, los que están haciendo la voluntad de Dios, los que están llevando la voluntad de Dios. Usted se va a encontrar con mucha gente en la calle que le va a decir, oh, que yo sé este verso, y que según sabe ese verso, mire su matrimonio como está todo malo, todo roto. Entonces, ¿realmente será la palabra de Dios o será su propia palabra? Veamos el fruto, por sus frutos los conoceréis, por sus frutos se conoce el árbol. Yo no puedo decir una persona que dice que Dios me sanó. Cristo puede sanar al que Él se le dé la regalada gana. No necesariamente usted tiene que ser hijo de Dios para ser sano, ¿sí? Porque Cristo Jesús puede sanar a alguien por la gracia a ti, por gracia, porque tú oraste con fe, puede ser otro sano. No porque esa persona fuese sano por la fe de Él. Y eso es la diferencia. Por eso mucha gente está confundida. Mucha gente es confundida y dice, el Señor respondió mi oración. No respondió tu oración, respondió la oración de un hijo que está orando, que está clamando, que está intercediendo, que está buscando, que se está guardando para Dios, que no está infligiendo el pecado de una forma abierta, que no está hablando ni blasfemando. A él se le respondió la oración y esa oración era para otro. Entonces esto deja mucho más claras las cosas.
Porque hay mucha gente que dice, yo recibí un milagro de Dios, aleluya, entonces yo estoy súper bien. El milagro no te valida en nada. Un milagro no te valida en nada. Lo único que hace es quitarte una enfermedad. Y pues puede aumentarte la fe, pero con un corazón correcto. Pastor, ¿usted por qué habla en contra de los milagros? No hablo en contra de los milagros. Soy un siervo de Dios, ¿verdad? Un ministro de Dios, que Dios me usa para hacer milagros. ¿Cómo voy a hablar en contra de los milagros? No puedo. Pero sí debo decirte la verdad. Porque muchas veces yo veo gente que sana y siguen haciendo lo que quieren. Y por eso es que hay mujeres que tú puedes ver, hombres que puedes ver tú, que van a diferentes cruzadas de sanidad de diferentes hombres de Dios. Y van y dicen, es que yo me sané en la cruzada pasada y ahora estoy enferma de nuevo. Yo estoy enferma de nuevo, yo estoy enferma de nuevo. Pastor, entonces eso mintieron. Porque así hay cosas en el YouTube que dicen, esta mujer apareció en esta otra cruzada pidiendo sanidad de nuevo. Apareció en esta otra cruzada pidiendo no. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? Que usted cuide lo que se le ha entregado. Porque si usted no cuida eso, van a venir 7 demonios peor que el primero y van a tomar el lugar ya limpio. Eso dice la palabra. No ignoremos la palabra, por favor. No ignoremos la palabra. Entonces, cuando nosotros recibimos un milagro de Dios y no estamos en una constante adoración, es después que Cristo te lo quite. No que el pastor oró por un milagro que me duró 5 meses. No, el milagro no estaba supuesto a durarte 5 meses. Pero usted, mi hijo, se fue a tomar, se fue a gastar plata con lo que no tenía que gastar, se fue a hacer lo que quería. Entonces el milagro tenía que durar. Pero gracias a la falta de temor que hoy día hay muchas veces en la iglesia, el espíritu inmundo vuelve. Eso es lo que enseña la Biblia, no es algo mío. Por eso muchas veces la gente dice, pastor, me sucedió esto. O usted ve que hay gente que quiere hablar en contra de los siervos de Dios y dicen, la persona fue a una cruzada de milagro y después volvió enferma a la otra cruzada con el otro predicador o el otro evangelista o el otro. Pero es que hay gente que se va a las cruzadas y es el único día que van a buscar algo de Dios y después siguen haciendo lo que ellos quieren en su vida sin ningún temor. Por eso nosotros debemos servir a Dios con temor, no con miedo. No con miedo. Nosotros debemos servir con temor a Dios. Es un temor reverente, es un temor de decir, yo no quiero pecar, no quiero hacer algo porque Él es mi Padre. Ese es el temor de Dios. El temor de Dios es buscar diariamente el lugar del rostro de Dios en oración, es buscar con un corazón sano, es poder ser perdonador. Si algo te pasó en la iglesia que estuviste y a lo mejor te mintieron, a lo mejor te engañaron, no seas piedra de tropiezo para otros. Ve, busca de parte de Dios la verdadera respuesta en la palabra de Dios y puedas ser un puente de bendición para otros. Hoy día hay mucha gente que está siendo piedra de tropiezo para personas dentro de la iglesia porque no todos tienen la misma madurez. Vamos a leer el verso 22 de Romanos 1, verso 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Se da cuenta? Profesando ser sabios, se hicieron necios. Entonces, ¿quiénes los que se profesaron ser sabios? Los que llevaban la palabra, yo soy sabio, yo sé esto, otro. Pero es lo que ellos creen, no lo que el Espíritu Santo es lo que les da. Porque al tener un corazón incorrecto, no podemos decir que tenemos el Espíritu Santo de una forma continua, ¿me entiendes? Por eso el Espíritu Santo dice, no te dejaré ni desampararé, estaré con vosotros para siempre. Pero es importante que muchas veces el Espíritu Santo te va a mirar como tú caminas y se va a retener. ¿Por qué? Porque hay tanto odio, hay tanto rencor, hay tantas cosas en el corazón que nos dejan actuar a Dios. Tomamos nosotros la propia sabiduría de los hombres, y la sabiduría de los hombres es la justicia de los hombres. Y vamos a leer de nuevo el texto para que tú lo entiendas en tu espíritu bien. La sabiduría de los hombres, Mateo 6.1. Mateo 6.1 dice que la sabiduría de los hombres te deja sin el respaldo del Padre. Porque la justicia de los hombres, la sabiduría de los hombres y la justicia de los hombres es lo mismo. Es similar. Vamos a leer uno. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Se da cuenta? Entonces hoy día hay mucha gente que sigue a Dios y no sabe por qué lo sigue. Que sigue a Dios y no sabe por qué lo sirve. No sabe de dónde viene la autoridad. No sabe cómo procede esa autoridad. Por eso se ponen a hablar en contra de las palabras del rey, no se ponen a hablar en contra de esto. Y gente que no... Yo a veces sabe que quedo así pasmado, que gente que caminaba en la iglesia, claro, se defraudaron y hoy día hablan tanta tontería que no entienden ni papa nada. ¿Me entiendes? Cuando nosotros vemos los 5 ministerios son de gobierno.
todo eso es de gobierno, pero es el gobierno verdadero de Dios. ¿Cuál es el gobierno, pastor? ¿Cuál es el gobierno verdadero de Dios? Servicio. Todos los ministerios son de servicio. Si tú eres líder, eres uno que lleva gobierno de Dios, pero para servir. Si tú eres un sacerdote de Dios para servir. Si tú eres un pastor para servir. Si tú eres un apóstol, para servir. Si tú eres un profeta, para servir. Si tú eres un evangelista, para servicio. Todos los ministerios gubernamentales son para servicio. ¿Me entiendes? Porque así también los gobiernos de la tierra también lo muestran. Cuando un ministro está para servir. Ahora, que muchas veces los pastores lleven 20.000 guardaespaldas y no quieran atender a nadie, ya es cosa de cada uno. Cuando tú ves pastores que dicen, cierra sus ojos, y andan con esos micrófonos aquí y dicen, los vemos, y ahora ahí, el pastor se va y te deja ahí en la congregación, no se despiden, ya es cosa de ellos. Pero eso tampoco debería pasar. Deberíamos, el siervo de Dios, ser humilde, mostrar esa humildad, poder despedirse de la gente, abrazar a la gente. Si tú vienes para nuestra iglesia, siempre lo hacemos, los quedamos hasta el último con los hermanos, hacemos esto, nunca le hacemos quita de aquello. ¿Por qué? Porque todos el gobierno de Dios, el gobierno es servicio. Cuando tú ves la palabra reino, vas a notar gobierno igual servicio. Entonces, pastor, ¿existe el apóstol? Claro, existe, pero para servir, no para ser enseñoreado. Pastor, ¿existe el pastor? Claro, existe para servir, no para ser servido. Pastor, ¿existe el evangelista? Claro, existe para predicar y para servir, no para que vaya a muchos lugares a campaña de sanidad y milagro y se crea como la última Coca-Cola del desierto. No es así. Entonces tenemos que entender que cuando nosotros recibimos autoridad del cielo, recibimos servicio del cielo y recibimos ¿qué es? La coinonía mayor. Es la gracia de poder amar al que está caído, es la gracia de poder amar al que habló mal de ti, es la gracia de poder perdonar al que te ha hecho daño. Esa es la gracia de Dios. Lea por favor el verso 23 de Romanos 1. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen, de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Se da cuenta? Aquí habla una palabra más profunda, pero en la iglesia de hoy hay mucha idolatría. Usted se va a muchos lugares y hay mucha idolatría. Entonces eso pasó. En las iglesias tradicionales también había idolatría. En Chile. Por eso Dios sacó muchas iglesias de esas. Yo serví mucho en iglesias donde había mucha idolatría. ¿Me entiendes? Entonces uno se da cuenta que eso no puede ser. Nosotros debemos servir para agradar a Dios, no para agradar a los hombres. Es importante que cuando tú tienes un liderazgo sobre ti, tú respondes a ese liderazgo, pero conforme en la palabra. ¿Me entiendes? Tú no haces algo para impresionar al pastor, para impresionar al obispo, para impresionar a cualquier. Tú haces algo porque sabes que es la voluntad de Dios que tú lo vas a hacer. ¿Me entiendes? Entonces es importante que nosotros podamos hacer la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Podamos llevar la mejor palabra en nuestros corazones. Y todo el que está mirando hoy es un líder. Todo el que está mirando. Y usted dice, pastor, yo estoy conectado de recién. Yo soy un líder. Claro, soy un líder. Porque eres el líder que está encargado de llevar la palabra a tu casa. Eres el líder. Entonces, ¿quién tiene que estudiar? Tú. ¿Quién tiene que buscar? Tú. Tú tienes que hacer la voluntad de Dios para que tu hijo, tus hijos, tus hijas entiendan que tú los vas a encaminar en el camino del bien. Si alguien me pregunta a mí, si yo te pregunto a ti, ¿quién fue el maestro de Jesús? No quién bautizó Jesús, ¿quién fue el maestro de Jesús? María. ¿Me entiendes? Hay muy poca gente que sabe eso. ¿Quién fue el maestro de Jesús? Uy, no sé, pastor. Sí, yo sé. María fue el maestro de Jesús. María lo educó. María tenía sangre del linaje de David de una generación y José también tenía sangre del linaje de David en otra generación. Entonces nosotros podemos entender hoy que Jesús recibió enseñanzas de María. ¿Por qué? Porque ella también tenía que darle permiso para ir al templo, para venir, porque Jesús andaba de niño en el templo. A los 8 años, recordemos que fue la primera vez que Jesús habló en el templo y dijo, los negocios de mi padre me conviene estar. Eso fue a los 8 años. Entonces nosotros debemos entender que tu hijo a los 8 años también debe saber de la palabra de Dios.
Me hago entender. Mis hijos, que tiene 13, él ha predicado en varias ocasiones, pero sabe mucho de la palabra de Dios. El otro, que tiene 12, también sabe de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque están educados en eso. El otro tiene recién 4 años y ahora comienza su educación en las cosas de Dios con palabras y contextos aprendidos de memoria y todas esas cosas. Pero si nosotros no tomamos, si usted dice yo soy un buen líder en la iglesia, sí, pero ¿dónde está su hijo hoy día? ¿Es un buen líder? No es un buen líder. El buen líder comienza por su casa. Usted, yo le estoy hablando a que tú tienes que liderar tu casa. ¿Por qué hay tantos hijos que no están en el evangelio? Porque las mamás han sido mal líderes. Pastor, pero es que ¿cómo usted dice eso de mí? Yo he sido un buen líder con mi hijo, le predico la palabra, sí le predican la palabra, pero cuando tu hijo anda falto de dinero y quiere hacer cualquier tontería, tú le das el dinero para que se vaya a hacer cualquier tontería, pero no dejas que él haya confiado en el Dios de la salvación. Entonces eso transforma, por ende, en un mal líder. ¿Me hago entender? Entonces muchas veces nosotros no llevamos ese liderazgo. ¿Por qué? Porque no damos ese ejemplo a nuestros hijos, no le damos ese ejemplo. Muchas veces la gente debería cerrarle la mano a sus hijos para que Dios le abriera la mano de ellos. Pero ellos quieren abrir su mano y Jesús cierra la mano de él. ¿Me entiendes? Es allí la diferencia. Es esa la diferencia. ¿Por qué está el espíritu de Grecia? ¿Qué es el espíritu de Grecia? El espíritu que está en muchas universidades. ¿Y qué hace el espíritu de Grecia? El espíritu de Grecia habla que tan solo con tu profesión puedes llegar a tener lo que quieras, tan solo con lo que tú aprendas. Pero la salvación no se toma con lo que tú aprendas. Puedes ser sabio, pero en tu propia opinión. Eso lo enseña la Biblia. Tú puedes ser un sabio, pero vas a orar por alguien y nada pasa. Tú puedes saber mucha lectura de la Biblia, pero vas a hacer algo y nada pasa. ¿Por qué? Porque no sabes de dónde viene la autoridad. Lea el verso 24, por favor, de Romanos 1 para terminar. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Amén. Y eso es lo que está pasando hoy. Hoy día hay iglesias que hablan en contra de lo bueno. ¿Me entiendes? Hoy hay iglesias hechas de pastores gay. Entonces, ¿qué? Cambiaron el uso natural de sus propios cuerpos y dentro de la iglesia. Entonces eso es lo que usted ya está viendo con sus propios ojos. Entonces nosotros debemos entender, iglesia, que a través de la unción del Espíritu Santo hay rompimiento, a través del orar hay rompimiento. Porque nosotros debemos llevar la palabra de Dios en una forma buena, agradable y perfecta. Esta es una palabra muy simple, pero una palabra que todos tienen que llevar. Todos ustedes son líderes. Todos ustedes son líderes. En alguna manera tienen un liderazgo. Que usted no lo quiera tomar ya es cosa suya. Que usted no lo quiera ejercer ya es cosa suya. Pero si tú estás apegado a una iglesia y tienes tu pastor, entonces ya tiene autoridad. Porque la autoridad es así, baja. ¿Me entiendes? Entonces eso es así. Cuando tú estás apegado a una casa ministerial, tú estás en un orden, en una obediencia, la autoridad entonces está contigo. No es que tú lo compres, eso no se puede comprar, pero la obediencia produce autoridad. Por eso a Jesús le decían, este habla como quien tiene autoridad. Eso decían los fariseos, saduceos, eso decían los escribas. Entonces cuando Jesús hablaba como quien tiene autoridad es porque él se sometía a la obediencia del Padre y entonces caminaba con autoridad del cielo. Es así la única manera de poder ejercer la autoridad. Mucha gente puede, yo he sabido de personas que van a liberar a un endemoniado y están 2 días, 3 días liberando a un endemoniado. ¿Por qué? Jesús ni siquiera oraba, sino solo decía la palabra, sea libre, sal fuera, demonio, pum. Y el demonio salía, porque la iglesia está caminando en una autoridad de hombre y no en una autoridad de Cristo. Eso es en la mayoría de los lugares. ¿Me entiendes? Hay mucha sabiduría de los hombres, pero poca sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios es lo que va a cambiar al hombre. No la sabiduría del hombre cambia al hombre. La sabiduría del hombre no cambia al hombre. La sabiduría de Dios cambia al hombre. ¿Cuál es la sabiduría de Dios? Es tener al Espíritu Santo que te pueda guiar a toda verdad, a toda justicia. Es tener la palabra viva, eficaz y verdadera. Es poder hablar una palabra y Cristo te respalde de esa palabra. Es poder decirle a una persona enferma, se sana en el nombre de Jesús y esa enfermedad pueda huir de esa persona. En el nombre de Jesús.
Amén. Es importante que nosotros podamos hacer vida en los corazones de los demás a través de la poderosa palabra llena de la presencia del hermoso Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que te cambia? La sabiduría de Dios. Esa sabiduría cambia. Mire, ¿por qué hay gente que dice, pastor, ore por mí, pastor, ore por mí, pastor, ore por mí, pastor, ore por mí? Y yo puedo orar millones de veces y no pasa nada. No porque el pastor no tenga unción. ¿Sabe por qué? Porque la gente quiere seguir haciendo lo que ellos quieren. Entonces, quieren llevar su propio evangelio. Lea el verso 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Se fija? Profesando ser sabios, se hicieron necios. Pastor, a mí me sirve todos los libros menos el de Malaquía. Me sirven todos los libros menos los 10 mandamientos. O a los 2 mandamientos que dejó Jesús más. Me sirve todo, pero no quiero perdonar. Me sirve todo, pero yo no voy a perdonar a aquello que me odia. Me sirve todo, pero entonces no le sirve la palabra. Se equivocó. O le sirve toda la palabra, o no le sirve toda la palabra. Porque Jesús no viene a buscar a aquellos que dicen, ay, ¿quién tiene fe en los 2 libros que creen? ¿Quién tiene fe en solo hacer algo? No. ¿Quién tiene fe en ejecutar la palabra? No estoy hablando de gente perfecta, porque nadie somos perfectos. Estoy hablando de un corazón contrito, humillado, de querer hacer la buena voluntad de Dios. De eso estoy hablando. No estoy hablando de personas perfectas, porque para personas perfectas hay muchos ya que estamos eliminados. Yo no soy perfecto. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en la iglesia? La iglesia está ocurriendo que llevamos un evangelio a la manera de nosotros. Por eso es que yo te puedo dar, por eso es que hay gente que le puedo dar una palabra profética y la gente dice, no, pastor, usted me dio una palabra profética, no se me cumplió. Claro, ¿por qué no se te cumplió? Porque muchas veces la palabra de Dios no se cumple en el tiempo de los hombres, se cumple en el tiempo de Dios. Ahora, ¿cómo yo ejecuto el tiempo de Dios? Muy simple, obedezca. Obedezca. Pastor, es que el pastor de allá no me mira y me vio y todavía no me saluda. Entonces obvió todas las palabras de Dios que dicen que usted tiene que perdonar. Pero es que pastor, es que como un pastor no me va a saludar, me ve en la calle y no me saluda. ¿Qué me interesa si lo saludo o no lo saludo? Si usted lo saludó y la gente no lo saludó, ni papa, no lo saludó. Listo. Usted está bien delante de Dios. Se acaba. ¿Qué quiere? ¿Que toda la gente lo ame? ¿Que toda la gente le abrace? No. Usted debe amar a toda la gente, porque no le puede pedir a alguien lo que no tiene. No le puede pedir a alguien lo que no tiene. Usted le está pidiendo a alguien algo que no tiene. Podrá ser pastor, obispo, obispa, avispa, no sé, el ángel de la iglesia, cualquiera que usted quiera saber. No sé, los que viajan a la luna, ¿cómo se llaman? Los astronautas, no tengo idea quién, pero sabe que usted no le pide a alguien que no tiene algo. Usted fíjese en usted, cambie usted. Porque hay gente que anda, pastores que tengo que contarle mi vida, no me cuentan nada de su vida, me cuentan todo lo que le han hecho a ellos. Y ¿cuál es su vida? Si yo le contara a usted todas las cosas que me hacen a mí, o toda la gente que se levanta en contra de mí, en maldiciones, brujería, en tantas cosas, ¿para qué? Porque esa no es mi vida. Mi vida es lo que yo hago de aquí para adentro, esa es mi vida. Lo demás no es mi vida. Entonces hay gente que dice, es que esa persona me maldijo y yo estoy maldecido. Claro, porque tú crees más en la maldición que en el Dios de la bendición. Entonces no le eche la culpa a Dios por algo que usted no está creyendo. No le eche la culpa a Dios por algo que usted está haciendo. Pastor, es que mis hijos no llegan al evangelio. ¿Qué puedo hacer? He ayunado, he orado, he diezmado, he hecho todo lo que tengo que hacer. Sí, déjese de mimarlo porque sus hijos ya son grandes y son viejos. Ya no son los niñitos de 10 años, ahora son viejos, ¿entiende? Ya tienen más de 20, más de 30 años y todavía andan igual que las guaguas. Usted tiene que elegir las poleras, usted tiene que comprarle zapatos, porque si no se compran zapatos a ellos, usted andan descalzos. Eso no es bueno. Aprenda que cuando se le acaben los zapatos, se esfuerce y se compre. Usted ya se lo enseñó, se lo dejó. ¿Qué quiere? Usted se va a morir, se va a estresar, usted va a llevar, ¿sabe? Esto es lo que lleva al matrimonio destruirse. Al matrimonio destruirse por culpa de los hijos. Y ese no es el diseño de Dios.
Ese no es el diseño de Dios. ¿Por qué? Porque mucha gente anda, es que el marido tiene pelea y te dice, tú déjate ver al niño que ya es grande. Es que no, es que tú no eres madre, es que tú no sabes lo que es llevar. Tonterías, eso son tonterías. Eso no es tontería, eso no es así. Y se lo compró con la Biblia. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Se fue. ¿Y el papá lo salió a buscar? No. ¿Lo salió a buscar? Ay, ¿a dónde está mi hijo? ¿A dónde está? ¿A dónde? Porque si andan las mamás, ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? Y andan echándole las pololas que tienen. Ah, váyase polola, váyase porque y que no sé qué. ¿Sabe qué? Lo esperó. Esperó. El hijo pródigo volvió solo porque volvió en sí. Lo esperó el padre. Pero hoy día la gente no quiere esperar. ¿Sabe lo que hacen? Les dan. Mi hijito no tiene plata, tome. No tiene zapatos, tome. Ahí tiene para los zapatos. No tiene polera, yo se lo voy a elegir, yo no se preocupe, yo porque soy su mamá y la mamá es mamá hasta que se muere, que no sé qué, tome. Y ¿qué le falta? Tome, para que se drogue también, tome, ahí tiene. Y siga nomás en su vida, ¿no? Ahí tiene, ahí. Porque yo voy a seguir orando para que Dios me siga bendiciendo, para darle más. Para que vaya a dejar la plata al traficante, para que vaya a la discoteca, para que ella haga lo que quiera. Vaya. Así está la gente hoy día. Hoy día la gente no sigue los consejos de Dios. Entonces la gente lleva eso hasta su tumba. Están por morir y dicen, es que Dios nunca me respondió. No, Dios quería responder, pero la mano que usted está metiendo es la que no deja actuar a Dios. Así es el verdadero evangelio. ¿Me entiendes? No es el falso evangelio que le van a decir, ayuda a tu hijo porque Dios te ayuda. Y te van a cambiar hasta la voz y te van a decir, Dios te ayuda, aleluya. Y van a decirte así, porque eso es lo que le gusta a la gente, ¿se ha fijado? ¿Se ha fijado que a la gente le gusta cuando le cambian la voz y le dicen cosas? Y le dicen, Dios te va a ayudar, aleluya. Y te va a dar para tus hijos. Y tus hijos no pasarán hambre, pero van a perderse en las pailas del infierno. Esa es la diferencia de una persona que te está enseñando la verdad a una persona que te está embolatando para jugar con usted. ¿Me entiendes? Es diferente. Es muy diferente. Y yo le digo una cosa. Hoy día la gente está usando la psicología del mundo para que los hijos lleguen a Cristo. Mentira, no van a llegar. Los hijos llegan a la casa del Padre cuando muchas veces tocan fondo y el Padre los va a librar de la muerte, los va a librar de accidentes, los va a librar. Y ahí, en ese fondo, el Padre se va a revelar a ellos. Y entonces ellos van a venir a las cosas de Dios, pero de una manera buena, agradable y perfecta. Y usted no tiene que andar rogando, porque usted no es ni una clase de rogador. Si usted le ruega a Dios. ¿Me entiende? Ahí Giovanna dice prédicas emocionales. Hay muchas prédicas emocionales. Si en las escuelas de predicación le enseñan a cambiar la voz a la gente. ¿Me entiendes? Entonces no cambie la voz, cambie su corazón. No cambie la voz, cambie su corazón. ¿Para qué cambiar la voz? Si la voz no cambia a la gente. Corazón lleno de la palabra de Dios. Usted habla y la espada va a ser una obra fuerte y grande en su vida. Amén. Así que bueno, hemos llegado al fin de esta predicación con el texto: así que respondiendo dieron a Jesús. No sabemos de dónde. Respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo digo con qué autoridad hace estas cosas. ¿Con qué autoridad hace las cosas? Con la autoridad de Cristo. ¿Y cuál es la autoridad de Cristo? Caminar en obediencia. ¿Cuál es la autoridad de Cristo? Estudie. Pastores, que yo no me gusta leer. Vea prédicas de personas que le eduquen. ¿Me entiende? Acá nosotros hacemos harta enseñanza. En cada prédica hay mucha enseñanza. Pero que si usted no se da el tiempo de tomar un lápiz y un papel para anotar, es un poco difícil. ¿Me entiende? ¿Cuántas veces usted ve una prédica? Para que usted aprenda algo de una prédica, por lo menos tiene que verla 5 veces. Usted ve 5 veces una prédica, 4 veces, 5 veces, y usted va a aprender del tema que se está hablando. ¿Me entiende? Entonces es importante. Eso es muy, muy, muy simple. Porque hasta la tinta más mala de un lápiz chino dura más que la memoria de los hombres. ¿Me entiendes? Y hay mucha gente que tiene mucha dificultad en memorizar.
Y para eso usted tiene que ejercitar su mente. ¿Cómo se ejercita la mente? Aprendiendo, haga ejercicios mentales, pida al Espíritu Santo que le guíe, que le abra la sabiduría, pero usted ayúdelo. ¿Cómo? Haga ejercicios mentales, memorice cosas, vaya, haga esto, lo otro. Hoy día acabamos de hacer toda esta predicación solo con textos que tenemos en el Espíritu, no hay nada anotado. Pero importante que, y así muchos predican algo así, ¿por qué? Porque es parte del caminar. Muchas veces te van a pillar en la calle y te van a decir, yo tengo depresión, te dicen, y ustedes no saben qué leer la Biblia, no saben qué texto de libertad, texto para dar una palabra. ¿Por qué? Porque nunca estudian. Entonces yo le digo algo, estudie. ¿Cuántos años usted lleva en el Evangelio? Yo estoy educando a mi hijo ahora tiene 13. En los 15 años quiero que sea profesor, ¿cierto? Bíblico, porque ya él sabe mucho. Entonces es importante que poder enseñar. Amén. Entonces, si tú quieres entrenar a tus hijos, este es un buen lugar para poder. A mí me gusta enseñarle mucho a los niños. De hecho, los niños yo le hago las mismas clases que los grandes. Incluso les paso muchas veces a los niños cosas que los grandes no les enseñan. Porque muchas veces las mamás me dicen, pastor, usted le enseña revelación a los niños, y los niños saben muchas cosas, claro, porque están aprendiendo, ¿me entiende? Entonces es importante que usted pueda saber que hay un educador. Amén. Hemos llegado al final de esta transmisión, y hoy día le pido un poco de perdón si estaba un poco más lento, porque estuve muy enfermo ayer, con la presión muy mala. La verdad, le pedí oración a algunos hijos de la casa. También a los pastores de Argentina le pedimos la oración, y le doy gracias por aquellos que estuvieron orando por mí y poder estar en eso, porque ayer anduve mal, estuve todo el día acostado porque andaba mal como de la presión, se me movía todo. Entonces algo me pasó y hoy día estoy un poco mejor, que ahora me levanté a poder predicar. Así que le pido perdón si está un poco más lento de lo normal, pero estamos aquí al pie del cañón poniéndole todo el hombro, porque es nuestro trabajo poder estar frente a usted, poder predicar la palabra de parte del hermoso Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar. Amén. Yo le voy a pedir que pueda levantar sus manos, y vamos a hacer una oración general. Y si alguno está enfermo, levante sus manos. Si tiene alguna persona enferma, levante sus manos, y podamos orar también por aquello. Padre, en el nombre de Jesús, hoy declaramos, Padre amado, Señor, que la unción del hermoso Espíritu Santo descienda sobre todo aquel, Padre amado, que anhela tu nombre, sobre todo aquel que anhela estar contigo, Padre. En el nombre de Jesús, ahora mismo declaramos, Padre amado, Señor, que el fuego del hermoso Espíritu Santo lleve cautivo la cautividad, lleve cautivo todo espíritu inmundo. En el nombre de Jesús de Nazaret, ahora mismo declaramos, Padre, que la unción de gobierno, la unción del reino, la unción de Jesús sea ahora manifiesta en todo lugar. En el nombre de Jesús de Nazaret, hoy declaramos, Padre amado, Señor, que si alguno está enfermo, sea sano por fe. En el nombre de Jesús de Nazaret, ahora mismo declaramos, Padre, que todo sea conforme al corazón tuyo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Hoy declaramos, Padre, prodigio y milagros. Hoy declaramos que el Padre Celestial esté, Padre amado, Señor, en cada corazón. Yo le pido al Padre por toda persona que está conectada, por toda persona que es nueva, por toda persona que a lo mejor lleva la primera vez conectándose. Yo te pido que tú le tomes, Padre, de la mano, le enseñes, Padre amado, Señor, y te manifiestes grandemente a su vida. En el nombre de Jesús, yo pido por las familias, Padre, las familias sean rescatadas del infierno y del Hades, las familias sean rescatadas de los mal caminos, mal procederes, malas decisiones, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy declaramos, Padre amado, Señor, que el fuego del hermoso Espíritu Santo sea en vuestros corazones, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, tú que estás conmigo, en mí, delante de mí, así te pido que estés delante de cada hombre y mujer que está mirando esta transmisión, de los niños que estén mirando esta transmisión, y sean llenos del fuego del hermoso Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, fuego, Padre amado, Señor, fuego en el nombre de Jesús.
Padre, enseña a tus hijos a respetarte, a tener temor. Yo pido por ese temor, que descienda. Reprendemos todo espíritu de miedo, todo espíritu de miedo ahora salga fuera, el miedo sal fuera en el nombre de Jesús, y solo el temor sea en los corazones, en el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Hay algún testimonio? Giovanna Díaz dice: quiero testificar que la oración del día viernes por mi jefe William Posada fue muy poderosa. Dios movió esa sala y se estabilizó los pulmones. Está estable, gloria al Padre. Amén. Le damos gracias al Padre Celestial. Recordemos que William está con coronavirus y habían llamado a su esposa, la esposa de William, ¿verdad?, para que se despidiese de él de una forma, digamos, fuera a ver su cuerpo, porque estaba muriendo. Y entonces Giovanna nos comunica eso, oramos, y ¿qué pasó? El Padre estabiliza a ese varón y sus pulmones, que tenían una infección muy fuerte, son estabilizados y está bien, dice estable, por lo que estamos leyendo en el testimonio. Seguimos orando por William para que pueda restablecer su vida y salir de ese lugar sano, en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, les amo mucho y gracias por lo que están. Les pido oración también por mi vida, por nuestra familia, y estemos orando los unos por los otros. Amén. Tremendo testimonio que estamos recibiendo de parte de Dios a través de Giovanna, y sea bendecida hija en el nombre de Jesús. Amén. Si alguien quiere ser también parte de nuestro ministerio a través de alguna ofrenda, puede hacerlo. Seguramente que le van a salir los números en pantalla, y hágalo con libertad, pero también con temor. Es importante. ¿Por qué ofrendo con temor, pastor? Porque yo ofrendo con temor. ¿Por qué? Porque es fácil dar una ofrenda. Cualquiera puede dar una ofrenda, ¿verdad? Pero no cualquiera perdona antes de ofrendar. Yo te pido que si tú vas a ofrendar en esta casa ministerial, puedas tener un corazón libre de odio, libre de rencor, porque así nos enseña la Biblia que nos dice que antes de presentar, ¿verdad?, nuestras dádivas, podamos ponernos a cuenta con nuestro hermano. Entonces es importante que tú puedas perdonar en tu corazón, y toda ofrenda que tú hagas sea una ofrenda de paz, en el nombre de Jesús. Así que ahí están los números. Si tú quieres ofrendar, hacer una acción de pacto o algún diezmo, tú puedes hacerlo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así que vamos a estar orando. Gracias por Zurich, Suiza. Dice que Dios les bendiga, pastor, mi pastor. Amén. Saludos en el nombre de Jesús. Amén. Carla, saludos a los pastores, somos más que vencedores. También están mirando. Gracias. Sean bendecidos, pastores, en el nombre de Jesús. Amén. Así que un fuerte abrazo. Hemos llegado al fin de esta transmisión, y espero y sé que el Padre Celestial os dará buenas cosas a aquellos que le piden, y os dará al Espíritu Santo a aquellos que le piden. Porque nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más el Espíritu Santo. Amén. El pastor José dice: le amamos, estamos orando por sus vidas, les amamos, esperamos la obra terminada de nuestro Padre Celestial en su vida, pastor y profeta. Amén. Gracias por toda oración. Amén. Así que hemos llegado al fin. Los despedimos de todo. Hija Solina, que sea bendecida. Todos los nombres, en verdad que no me sé todos los nombres, pero sí sé que el Padre les ama y les quiere bendecir. Amén. Saludos, hija Julia. Saludos, China Caterín en Perú. Saludos, Carla Ávila. Saludos, Flavio. La anciana Andrea, que está mirando también. No sé quién más estará mirando su casa. Bueno, sean bendecidos en el nombre de Jesús. Amén. Saludos y bendiciones.